Continuamos en Cátedra Médica, hoy hablando sobre orina. ¿Qué dice su aspecto sobre nuestra salud con la doctora Yasmín Santana? Queremos escuchar sus inquietudes, así que vamos a recordar nuestras líneas de contacto 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. 833-380-0062. Doctor Roberto Lafontaine, tenemos una llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, un paciente que estoy oyendo el programa y tengo para explicarle los síntomas que tengo. Diga, diga. Yo tengo unos síntomas de cuando yo estoy orinando, duro mucho para orinar y me arde, y cuando orino fuertemente boto como un cuajaro de sangre. Ok, la doctora le va a responder, así que quédese por ahí en sintonía. Doctora, ya escuchó a este oyente. Vamos a ir anotando las preguntitas para que las respondamos en orden. Vamos a recibir esta próxima llamada. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Francisco Pérez Parra desde Santiago. Sí, buenos días, diga. Sí, realmente quiero dar una opinión diferente al tema. Sí, diga. Sí, soy psicólogo y siempre escucho el espacio. Sí, buenas. Aparentemente tiene problema esta línea. Bueno, vamos a atender la pregunta del oyente anterior que decía que al hacer pipí siente que arde, que le arde y que nota coagulitos de sangre en su orina. Doctor. Excelente, Liz. Sí. Recordarle y decirle a él que gracias por estar con nosotros en este programa, que le vamos a contestar todas sus inquietudes. La mayoría de esos síntomas se pueden deber a infecciones de las vías urinarias y también a cálculos renales o piedra, como dice en el ardor popular. Entonces, lo ideal es mantener una buena hidratación. Yo les recomiendo agua, no más nada por ahora, agua. Si consigue Granberry, sería una opción como tratar de ingerir o tratar de equilibrar la cantidad de líquido que va a tomar y acudir a cualquiera de las consultas médicas nefrológicas que él tenga disponible para tener un diagnóstico más preciso con relación a eso. Excelente. Doctor Lafontaine, tenía una preguntita por ahí. Sí, entonces, doctora, usted estaba terminando de decir cómo se expresaba la hipertensión arterial en la orina. O sea, cómo una persona a través de la orina pudiera darse cuenta de que cuando yo digo una persona, estoy hablando de una persona de pueblo, pudiera darse cuenta que debe ir al médico porque pudiera estar padeciendo de una patología a través de la orina, ¿cómo lo pudiera ver? Efectivamente, si es una persona hipertensa y nota que su orina hace espuma cuando él orina, debe de acudir a nuestra consulta. Si nota que mientras orina también puede haber residuos de coágulos de sangre o que la orina cambia de color, debe también ir hacia nosotros. Como le dije anteriormente, ese daño estructural y ese daño funcional altera cómo debe funcionar normalmente el riñón y va a producir esos cambios en lo que es la orina, y eso debe de tomar conducta y visitarnos de forma inmediata. Las enfermedades del hígado se expresan de alguna manera en la orina. Claro que sí, esos solutos y esos metabolitos que se van a metabolizar a través del hígado van a producir cambios de coloración importantes en la orina. Generalmente, las personas que tienden a tener patologías hepáticas importantes pueden notar que su orina está más amarilla de lo normal o tomar también un color como si fuera Coca-Cola, como dicen en nuestro pueblo,
y esos simples cambios de coloración y de olor nos orientan hacia unas patologías tanto hepáticas como renales. De acuerdo a lo que dice usted, entonces, la orina no debería tener un olor fuerte. O sea, una orina de un paciente que esté en perfecto estado de salud no debería oler. La percepción del olor podría decirte que varía, pero realmente cuando se percibe de una forma agradable y fuerte no es lo correcto. Con ese sencilla cambio de coloración y de la percepción del olor por encima de lo normal que nos llame la atención, es más que suficiente para orientarnos a nosotros de que esa orina no es normal. ¿Y las enfermedades del páncreas se expresan en la orina, doctora? Claro que sí. Recuerde que nuestro organismo, al igual que el páncreas y el hígado, son nuestros encargados de metabolizar. Cuando tenemos patologías pancreáticas, recordar que también interviene en el metabolismo, como son patologías como la diabetes, por decir, para tomar unas de las más comunes. Si tenemos un mal metabolismo de lo que es la insulina a través del páncreas, eso va a hacer que no tengamos una diabetes controlada. Si no tenemos una diabetes controlada, nuestra orina va a excretar, por decirlo así, más azúcar de lo normal, y eso hace generalmente que cuando las personas realicen la misión de la orina, vayan lo que son las hormigas en buen alto, en buenas palabras llanas, y generalmente las personas también nos refieren eso como pueblo. Hago pipí, las hormigas van directamente donde yo estoy realizando la misión urinaria. Y, y hay algo, doctora, la alimentación que tenga una persona, se puede expresar, puede cambiar las características de la orina, que una persona se asuste y salga huyendo para donde ustedes, Claro que sí, la por ejemplo. alimentación es un factor importante en lo que es. Podemos mencionar alimentos que te pueden cambiar la coloración de la orina, como son las remolachas, algunos vegetales verdes, también la fruta que la mayoría de las personas la conocen como pitihaya o flor de Puerto Plata. Cambia a veces de nombre dependiendo de la provincia y eso nosotros lo tomamos en cuenta. Un dato importante también son a veces algunos medicamentos que las personas ingieren que también interfieren con lo que es el metabolismo hepático y renal y cambia de coloración. Y entonces nosotros como médicos debemos de orientar al paciente, decirle, mira, cuando tú tomes tal medicamento, tu orina se va a poner de tal color producto de este medicamento. Si tú ingieres X alimento, también va a cambiar de color. Doctora, ha mencionado Pero, ingesta de algunos alimentos. En nuestro país es de costumbre que es una población que le gusta mucho tomar cervezas. ¿Cómo afecta, por ejemplo, el consumo de cervezas, el consumo de Coca-Cola, el sistema urinario y por lo tanto tiene una manifestación en la orina? bueno, lo que pasa, Eli, que nosotros somos un poquito exagerados cuando bebemos cerveza. Y realmente el daño es producido ya por el nivel de alcohol que se eleva al ingerir cierta cantidad de cerveza y entonces eso va a aumentar una hormona que participa también en el sistema urinario, que es la hormona antidiurética, y a través de ese proceso, que es un poco largo, va a influir en lo que es el aumento de la misión, al igual que también al aumentar los líquidos, va a aumentar la misión. Las sodas, por no utilizar un nombre comercial, ¿verdad? Sí. Vamos a llamarle soda,
todas están hechas de bicarbonatos y de ciertos solutos, ¿verdad? Como son los colorantes, lo cual ya sabemos al día de hoy que todos esos colorantes nos van a producir daño. Y ese daño de esas sustancias son los causantes del daño renal. O sea, no el líquido como tal, sino los solutos con lo cual se prepara esa soda, que son las consecuencias de ese daño. Si usted, oyente, está atento a las explicaciones que da la doctora Yasmín Santana en esta mañana aquí en Cátedra Médica y ha notado que su orina está o espumosa o con presencia de sangre o de un color que no es el normal, puede comunicarse con nosotros, hacer una consulta con la doctora a través del 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, bendiciones a todos, gracias. Doctora, usted habló sobre el cranberry. El cranberry es un diurético, porque yo tengo una mata que ahora mismo, mira, está llena de eso. El cranberry, doctora. Oye, usted tiene ahí el mejor alimento para favorecer ese sistema genitourinario y tenerlo bien limpio y adecuado, por decirlo así. Así que vamos a utilizarlo y vamos a ingerirlo por lo menos 1 o 2 litros por día, que eso le va a favorecer. En esa misma línea del consumo, por ejemplo, del cranberry, es muy común que la gente utilice el consumo, por ejemplo, de jugos verdes para ayudar a este sistema urinario, para eliminar ciertas toxinas. ¿Cómo beneficia esto al paciente con problemas en el sistema urinario? Liz, déjame decirte que toda la parte de lo que es frutas y vegetales siempre van a ser favorables a nuestro organismo. Va a depender de las combinaciones de esas frutas y vegetales verdes que se realicen en ese momento. Pero como igual te mencioné el arándano, podemos tener la piña, podemos tener el cranberry, podemos tener melón, sandía, que van a favorecer en cuanto a la preparación e ingesta de eso. Lo que no hay es quizá abusar y hacer las combinaciones de estas frutas y vegetales de forma adecuada. Doctor Lafontaine. Sí, doctora, todo lo que se maneja por el riñón es líquido. La sangre llega líquida, filtra, pasa líquidos y electrolitos, se va todo el líquido. Ahora la pregunta es, ¿y cómo llega una piedra al riñón? He visto piedras de diferentes tamaños, ¿de acuerdo? Y si pasaron a vejiga y la persona por alguna razón no puede movilizarse en la extremidad inferior, sino que vive sentado, he visto de diferentes tamaños. ¿Cómo llega una piedra al riñón? Bueno, yo siempre le digo a mis pacientes y a mis alumnos y las personas que están a mi alrededor que nuestro riñón no va a producir piedras, sino que si nos alimentamos de una forma inadecuada y no ingerimos la cantidad de líquido suficiente para diluir eso que hemos comido sólido, eso se va a concentrar en nuestro cuerpo y va a formar lo que se llama las piedras, cálculos o litiasis, como le dicen. ¿Por qué? Porque esas piedras están formadas ¿de qué? De lo que nosotros ingerimos. Fósforo, calcio, magnesio, oxalatos, los cuales se encuentran en los mismos alimentos que nosotros ingerimos. Por eso es la importancia de ingerir la cantidad de líquido necesario y comer quizá en una forma ordenada para hacer un equilibrio en nuestro cuerpo. Nuestro organismo es sabio, trata de eliminarlo, pero si nosotros insistimos en el exceso, entonces llega un momento en que eso se va a acumular en nuestro organismo. Doctora, sí, La famosa gaseosa, ¿contribuyen a que se produzcan? Sí, señor. Como le hablé anteriormente, es el soluto por el cual se prepara. O sea, no el líquido en sí, es el contenido que tiene el líquido el que realmente causa daño a nuestro riñón.
Doctora, además de notar un cambio en el color de la orina, en el olor, en que sea espumoso o no, en que aparezca sangre, ¿hay alguna otra manifestación o síntoma que pueda experimentar un paciente con problemas en el sistema urinario que debamos explicar aquí para que la gente ponga atención? Porque quizás no le den tanta importancia a ese aspecto de la orina, pero si se presenta otro síntoma agregado al cambio en esa orina, pues entonces, ¿a qué otros síntomas debe estar alerta? Perfecto. Si nosotros sentimos esa sensación de de ir al baño o hacer la misión urinaria de forma frecuente, tenemos que tomarlo en cuenta. Si nuestro cambio en lo que es el chorro de la orina al momento de iniciar la misión, tenemos que tomarlo en cuenta. También si sentimos dolor o ardor, si nos duele la parte baja del área del abdomen, no importa que sea femenina o masculino. Entonces, todos esos datos, dolor, ardor, aumento de la frecuencia de ir al baño, la necesidad que fuiste y como que no terminaste y que quieres seguir, si notas algún cambio en lo que es el color, como le dije anteriormente, el olor, todas esas sintomatologías debe de acudir para recibir una evaluación, Liz. Perfecto. Eh, Algunas de las enfermedades comunes del sistema urinario que usted mencionaba, entre ellas estaba la infección de orina. Cuando hablamos de infección de orina, la gente lo relaciona más con las mujeres que con los hombres. Entonces, nos gustaría que aclare esta parte y que nos explique cuáles son las causas principales de la aparición de estas infecciones. Como te dije anteriormente, Liz, la orina es estéril. Tenemos que ver cuáles son esos factores que están influyendo para que se produzca esa infección en la orina. Generalmente nosotros tratamos de buscar en nuestro sistema urinario dónde está la entrada de esa bacteria hacia el sistema urinario, si es a través de la uretra y la vejiga o si es que viene de la parte alta, riñón y uréter. Una vez que determinamos dónde está, entonces vamos a ver esos factores de riesgo que nos están causando esa infección. ¿Y cuáles van a ser esos factores de riesgo? Si no bebo agua suficiente, si yo retengo la orina, o sea, tengo la necesidad de realizar la misión urinaria y no lo hago, la forma de realizar el aseo de nuestros genitales, tanto masculinos como femeninos. También nosotros las chicas, la forma en que usamos a veces protectores o ropas interiores no adecuadas. Todo eso van a ser factores externos que se van a correlacionar o a colaborar hacia que realicemos infecciones urinarias, a veces a repetición y a veces en formas pausadas en diferentes tiempos. Perfecto. Usted sabe que seguro muchos de nuestros oyentes también han visto, se hizo viral hace un tiempo una imagen en donde se mostraban distintos colores de la orina, dando explicación de a qué podría deberse cada color. O sea, apareció una imagen con una orina transparente o muy clara, y lo atribuía al consumo excesivo de agua. ¿Existe ese consumo excesivo? O sea, si tomo más agua de la que debo, ¿también puede representar un problema eso? Para que se produzca esa condición, debe de darse, pero un exceso realmente exagerado. Como le dije, nuestro cuerpo humano está programado fisiológicamente para eliminar de nuestro cuerpo todo lo que está de más. La repercusión a veces se da por enfermedades propias que tenemos del riñón, que puede estar produciendo una orina diluida, que no necesariamente tiene que ser por una ingesta excesiva de agua,
en este caso, pero sí puede darse esa relación, Liz. Con Perfecto. relación a la parte de coloración, como le dije anteriormente, puede estar relacionada con alimentos, enfermedades hepáticas, enfermedades pancreáticas y con la descripción que nos dan nuestros pacientes, cuando acuden a nuestras consultas, podemos correlacionarlo con nuestra historia clínica y obtener un diagnóstico preventivo. En esa misma imagen a la cual le hago referencia, aparecía una parte en la que la orina se mostraba de color verdoso o azuloso. ¿Es probable que una persona pueda hacer pipí verde o azul? ¿Y a qué se puede atribuir la aparición de este color en la orina? Eso depende del partido al que pertenezca el paciente. Gracias, Liz. Bueno, lo del azul, ¿qué te digo? Pero sí, la mayoría de las patologías, tanto pancreáticas como hepáticas, tienden a dar ese tipo de coloración dependiendo de los órganos que esté afectado en ese momento. Como le dije, hígado, páncreas. Y dentro de las funcionalidades de esos dos órganos podemos obtener esos colores así medio extraños, por decirlo así. ¿Verdad, don Roberto? Sí, 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 verdad. Mira, una pregunta. Nosotros hemos venido hablando de la orina desde dentro hacia afuera. Ahora, si hablamos desde fuera hacia adentro, el agua, el agua que obtenemos a través de la casa, ¿está apta para hacer una buena higiene del aparato genital que no produzca infección ascendente? Eh, Podría decirle que lo ideal seríamos que cada uno tuviéramos en nuestra casa eh, pruebas que se hacen instantáneas sobre el agua que percibimos para saber si está apta o no al momento de realizar ese aseo personal, porque a veces vivimos en diferentes residenciales y son aguas de pozo o aguas que ya están en estanque, como son tanques o cisternas, y eso altera un poquito el proceso del agua que recibimos. En este caso, la mejor recomendación es quizás adquirir uno de esos kits. No tiene mucha ciencia, son pruebas cualitativas, las cuales traen como si fuera una tirilla larga que tiene diferentes colores. Usted va a tomar una muestra de su agua, que generalmente se distribuye en la casa, y con esos colores cualitativos le va a decir está apta, no apta, si está contaminada o no. Eso sería lo ideal y lo correcto. Entonces, partiendo del criterio que esa cultura no la hay, está buscando la teoría y ver, o sea, las condiciones del agua, eso. ¿Habría alguna manera de uno potabilizar esa agua para poder hacer la higiene personal? Algo que sea práctico, sencillo. Bueno, nuestra información que nos da, que nos brinda, ¿verdad? Son 5 gotas de cloro en un galón de agua. Dice que a través de esa evaluación, no voy a decir cloro sin marca, ¿verdad? Sí, Que claro. si realizamos esa prueba, podíamos obtener un agua más aceptable. Okay, okay. Doctora, 809-682-9850, 809-682-9850 y línea internacional, Liz, línea internacional 833-380-0062. 833-380-0062. Esas son las líneas de contacto con Cátedra Médica. Cualquier inquietud, llamada a través de esos teléfonos para ponernos en contacto con la doctora Yasmín Santana, hoy hablando de la orina, la información que a través del aspecto de cómo luce la orina podemos ver problemas de salud reflejados en ella. Así es. Doctora, usted sabe que sobre todo en las mujeres
se dan estos casos que voy a explicar a continuación, de que se nos enseña desde niñas a aguantarnos la orina, porque muchas veces si estamos en un lugar público, el baño no está adecuado para ir, para que la niña se siente y pueda hacer pipí, y la mamá lo que le dice, aguántate un poquito. ¿Cómo afecta al sistema urinario este tipo de acción? Sí, lo afecta porque la orina, cuando nuestro almacenamiento, que es la vejiga, nos manda la información de la necesidad de hacer pipí, debemos de eliminarlo ya de nuestro cuerpo. Esa retención de orina no es lo adecuado, como había explicado, es uno de los factores de riesgos importantes para producir lo que son las infecciones. Lo ideal no es que tú estés haciendo pipí continuamente, porque como expliqué, es un síntoma ya de infecciones, pero no se debe retener la orina. Es un factor de riesgo en tu sistema urinario. Quizá usar medidas preventivas como parte de la higiene del baño para evitar ese contacto externo con el objeto que estén en los baños, pero sí hay que realizarlo. Realmente no es recomendable la retención de la orina. Perfecto. En el caso de la orina espumosa, ¿qué información nos traduce? Si pudiera ampliar un poco este concepto. Voy al baño y cuando orino veo que produzco mucha espuma. ¿Qué información que traduce este hecho? Excelente pregunta. Generalmente cuando hace espuma es porque tiene albúmina. Normalmente sí existe en la orina, ¿no?, albúmina, pero cuando esto excede y está por encima de los valores normales, va a producir lo que son las espumas. Y hay patologías, por ejemplo, como son las diabetes, las glomerulopatías, las enfermedades tubulares, que te van a producir este síntoma, y es una alarma importante para que usted acuda a su médico y tomar conducta con relación a eso. Esa elevación en la albúmina se da solo por estas condiciones anteriores que usted menciona o por el consumo también de algunos alimentos. Algunos alimentos, exceso a veces que hacemos de ciertas proteínas con otros ingredientes, también ejercicio físico cuando lo recibimos de forma drástica le va a producir eso. Las personas que trabajan de pie en horas excesivas de trabajo le va a producir eso. Lo vemos quizá a veces muy común en personas como son los militares, la gente que trabaja en factoría, la gente que son supervisoras, que a veces tienen un tiempecito prolongado y puede producir esto. Sea una o cualquiera de estas condiciones, lo ideal es que vaya a tu médico y ser evaluado, porque una vez altera ese proceso o se hace de forma rutinaria, tu riñón va a sufrir cambios importantes y nos vuelve atrás la lesión y el daño producido. De ahí la importancia que tan pronto aparezca, tú debes de ser evaluado, porque vas a empezar a hincharte, como dice la gente, a retener líquido, y entonces ya las cosas se van complicando más. Encontramos a la doctora Yamín Santana, quien conversamos hoy en Cátedra Médica, en el teléfono 809-593-0730, 809-593-0730. La doctora la encontramos en Centro de Ginecología y Obstetricia, así que también hay un servicio integral para los pacientes de diálisis, el manejo de la enfermedad nefrológica en términos general. La doctora Yamín Santana hoy en Cátedra Médica. Adelante, Lisania Salcedo. Doctor Amaury García, creo que es momento de que vayamos a una breve pausa. Al regreso continuamos hablando sobre este tema tan importante. Queremos escuchar sus inquietudes, así que tengan pendiente nuestras líneas de contacto 8096-829850 y la línea internacional
833-380-0062 y al regreso vamos a contactar con nuestra audiencia. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.